Entonces empezamos con problemas creados por el uso del agua en la industria. Habíamos visto en clases pasadas que el agua era muy importante, ¿no? Que el agua la podemos utilizar para consumo directo en caso de potabilización, y también el agua es utilizada en la industria para abastecer, para alimentar o para hacer materia prima de muchos productos, de muchos procesos. Sin embargo, esta agua debe reunir condiciones de calidad necesarias para que pueda llevarse adelante un mejor proceso. Entonces, esta agua, cuando no reúne las condiciones de calidad necesarias, produce unos problemas dentro de lo que son los equipos, ¿ya? Y vamos a ver que los principales problemas que ocasiona el agua son la corrosión, las incrustaciones o depósitos, erosión, contaminación y crecimientos biológicos llamados también algas. Entonces tenemos 5 problemas que produce el agua en los equipos, especialmente en lo que son tuberías, en los tubos de calderos, de intercambiadores de calor. Vamos a ver la problemática. Dice, es importante analizar las estrategias para el control de la contaminación debido a la formación de corrosión, incrustaciones, erosión, crecimientos biológicos en el agua que es alimentada a sistemas de distribución de equipos e intercambiadores de calor. Esta es la problemática que tenemos, que verdaderamente el agua ocasiona serios problemas dentro de los equipos. Los sistemas de distribución pueden afectar la calidad del agua debido a las condiciones de los equipos y tuberías y a la operación del sistema, pero también se da lo contrario, que también el agua puede ocasionar problemas a estos sistemas. La corrosión, las incrustaciones y los depósitos en equipos y tuberías son de los problemas que mayor importancia tiene en la industria del agua. Fundamento de la corrosión. Vamos a ver el primer problema que produce el agua dentro de los equipos. Vamos a hacer una definición de corrosión. ¿Qué es la corrosión? Dice, es la degradación de un material normalmente metálico, generalmente metálico, o de sus propiedades a causa de su interacción con el ambiente en el cual se halla. Este ambiente puede ser el agua, o sea que la corrosión es un efecto que va a producir el agua en una superficie metálica a causa de algo que tiene el agua, ¿no? Algo que ocasiona justamente este problema. Vamos a ver. Todas las aguas son corrosivas en cierto grado. Como vemos en las figuras, la corrosión es altamente peligrosa porque produce poros en primera instancia. Luego estos poros se hacen cada vez más grandes hasta que hay un deterioro real del equipo, ya no se puede utilizar. Entonces decíamos que todas las aguas son corrosivas en cierto grado. La tendencia corrosiva del agua dependerá de sus características químicas y físicas. Quiere decir, cómo es esa agua, qué contiene. También es importante la naturaleza del material con el cual el agua entra en contacto. Definitivamente. Por eso se pide o se exige que los equipos utilizados en procesos deben ser generalmente de acero inoxidable o de un tipo de acero que reúna estas condiciones de calidad para no ser atacado tan rápidamente con el agua. Vamos a ver el fundamento de la corrosión. Puesto que el agua es un disolvente casi universal, su uso crea problemas. Sabemos que el agua disuelve casi todos los compuestos, con excepciones de orgánicos, ¿no? El resultado más costoso del agua es quizá el deterioro que causa los equipos como consecuencia de la corrosión. Fundamentalmente, la corrosión de las superficies metálicas por la acción del agua es el resultado de la disolución del metal. Quiere decir que a raíz
como consecuencia de la corrosión, el metal se comienza a disolver. Por eso decíamos que se hacen pequeños poros, unos puntos donde el metal comienza a ser oxidado y esto se va agrandando cada vez más. De acuerdo con la teoría electrolítica de la corrosión, a medida que los átomos de hierro se transforman en iones positivos y se disuelven, la solución deposita iones de hidrógeno. Es un proceso electrolítico. La corrosión es un proceso, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que el metal se comienza a disolver, pero hay una transformación. Los hierros metálicos se comienzan a transformar en iones de hierro, porque van a perder algo. Y aparece el hidrógeno, que es totalmente peligroso para un proceso de corrosión. Vamos a ver las reacciones. Decimos que la corrosión es un proceso electrolítico, electroquímico, por lo tanto tiene reacciones y es electroquímico de oxidación y reducción. Se dan las dos reacciones, ¿ya? Entonces vamos a ver, en el área anódica, o sea, en el ánodo se da la siguiente reacción. Tengo el hierro metálico y pierde 2 electrones. Pierde 2 electrones por este proceso de oxidación. Entonces, este hierro que es metálico se transforma en un ion hierro, que es muy peligroso porque está queriéndose combinar con todo. Esto es en el ánodo. Ahora, en el área catódica, o sea, en el cátodo, los iones hidrógeno van a ganar esos 2 electrones que ha perdido el hierro. Los gana y se transforma en un hidrógeno. Pero ¿de dónde sale este ion hidrógeno? Pues sale del agua. Sabemos que el agua se disocia en iones hidrógeno y en OH. Entonces, este hidrógeno es el que está disociado en el agua. Por eso decimos que es una reacción electroquímica, donde el hierro metálico pierde 2 electrones, se transforma en un ion hierro. El hidrógeno iónico gana esos 2 electrones y se transforma en un hidrógeno. La oxidación tiene lugar en los ánodos, la oxidación tiene lugar en los ánodos y la reducción tiene lugar en los cátodos. Ahí podemos ver la reacción donde el hierro metálico se transforma en un ion hierro porque está perdiendo los hidrógenos y acá el oxígeno, este es el agua, el hidrógeno que provee el agua es el que luego se va a transformar en un hidrógeno para poder ser parte del agua o el agua ser disociada y dar la formación de los iones hidrógenos. Entonces, como conclusión, la corrosión es un proceso electroquímico de oxidación y reducción donde se dan 2 reacciones. Una en el ánodo, donde el hierro metálico se transforma a un ion hierro porque pierde 2 electrones y el ion hidrógeno gana 2 electrones para hacer un hidrógeno. Acá tenemos los mecanismos igual. Tenemos el ánodo. Hemos dicho que se da la oxidación. Aparece el metal en el ánodo. Siempre está el metal. Va a haber pérdida de electrones. Estos electrones van a migrar al cátodo, donde se da la reducción. Y estos hidrógenos al estado iónico se van a convertir en hidrógenos. Se ha postulado que el hidrógeno forma una capa molecular sobre la superficie metálica. O sea, este hidrógeno del que estamos hablando, que ha ganado estos electrones, se deposita sobre el metal, formando una capa más o menos protectora. Entonces dice que el hidrógeno forma una capa molecular sobre la superficie metálica y mientras exista esta película, la corrosión no continúa.
el agua contiene oxígeno disuelto y reacciona con el hidrógeno, eliminando la capa protectora. Aquí es donde radica el problema, porque el ion hidrógeno, al ganar los 2 electrones, es más o menos pasivo, se deposita como una película de protección sobre todo el metal, pero el agua tiene oxígeno y el oxígeno es muy corrosivo, el oxígeno va a combinarse con este hidrógeno para formar agua. Al pasar esto, el metal pierde esa capa protectora y comienza el proceso de corrosión o el proceso de oxidación. Entonces el agua contiene oxígeno disuelto y reacciona con el hidrógeno eliminando la capa protectora. El oxígeno también reacciona con el hierro y forma el óxido de hierro, que esto es lo que se produce en el metal, se oxida. El hierro con el oxígeno da la producción de un trióxido de hierro o óxido cúprico. De los 2 tipos tenemos, los 2 óxidos se forman cuando la temperatura es superior a los 100 grados. Quiere decir, ya nos vamos dando cuenta que el oxígeno es eminentemente corrosivo y que la temperatura tiene que ver mucho en estos procesos. A su vez, estos óxidos de hierro forman una capa protectora al depositarse sobre la superficie metálica. ¿Por qué? Porque se queda allí, se queda depositado. No sé si ustedes han visto alguna vez herrumbres en tuberías, o para que me entiendan, cuando el agua hierve, hace un puntito y se queda depositado. Y si tú lo sacas, le vas a hacer un poro a la superficie metálica. Pero si lo dejas allí, probablemente proteja esa parte de la superficie. Por eso decimos que en primera instancia, estos óxidos que están depositados encima no traen mayor problema mientras no se desprendan. Una vez que se desprendan, es que comienzan a hacer los poros, las superficies que se comienzan a deteriorar, a romper. El efecto erosivo de una corriente de alta velocidad desprende estos depósitos. Viene el agua a alta velocidad y alta temperatura y como que lava y se lleva los depósitos. Por lo tanto, la corrosión está relacionada con el contenido de oxígeno del agua. Eminentemente, la corrosión tiene que ver con el oxígeno del agua. Además, con la velocidad de la corrosión depende de la temperatura. Mayor temperatura, mayor corrosión. De los sólidos disueltos, mayor cantidad de sólidos disueltos, mayor corrosión. De la concentración del ion hidrógeno, si tiene mayor hidrógeno, pues lógicamente también va a terminar combinándose con el oxígeno y es lo que va a producir la corrosión. Y la velocidad. Estos son los factores de los cuales depende la corrosión: temperatura, sólidos disueltos, concentración de oxígeno y velocidad. ¿Ve? Esta es la herrumbre que se coloca de color anaranjado, ¿no? Que se coloca en las tuberías. Antes todas las tuberías eran de metal, ahora son de PVC. Acá vemos procesos de corrosión. Esta es una gran tubería. Ya no sirve. Una vez que se ha desprendido la superficie, ocasiona horadaciones, rompe la tubería. Ya no sirve, fíjense. Son tuberías que están totalmente corroídas por la acción del oxígeno y del medio. Vamos a ver el segundo problema, que son las incrustaciones o depósitos. Una incrustación es la acción y el efecto de cubrir una superficie con una costra mineral precipitada. O sea, las incrustaciones o depósitos son costras que se colocan en las tuberías o en los equipos de sustancias disueltas en el agua. Las incrustaciones más frecuentes son las de naturaleza calcárea. Ya hemos dicho, ¿no? Lo que constituye las aguas duras. ¿Cuáles son? Calcio y magnesio. Acá vemos, son de color blanco porque son calcáreas y se comienzan a depositar. La preservación de la eficiencia de un proceso suele estar relacionado con el uso del agua. Las superficies que transmiten calor, que se recubren de depósitos, quedan con una capacidad de transferencia muy disminuida. Lógicamente,
Una vez que estas incrustaciones se depositan en las tuberías, el grosor de la tubería aumenta, por lo tanto, la transmisión de calor a través de las tuberías va a disminuir. Esto también restringe el flujo del agua, pues si disminuye el diámetro, el flujo que va a entrar va a ser pequeño, va a ser menor, y se pueden desarrollar áreas calientes en el sistema, creando corrosiones localizadas y una velocidad de depósito mayor. Se comienzan a asociar ya los problemas. Además de incrustación, lógicamente ya hemos visto que el agua tiene oxígeno y que va a provocar la corrosión. Los depósitos pueden ser debidos a la corrosión, precipitación o sólidos disueltos y de crecimientos bacterianos. Todo esto produce depósitos. Los más conocidos son los calcáreos de calcio y de magnesio, pero la corrosión también produce un depósito. Los crecimientos biológicos también produce depósitos. Acá vemos las tuberías totalmente con depósitos, lo que decíamos, ¿no? El diámetro de la tubería en el dibujo central, el diámetro de la tubería ha disminuido notablemente. Si su diámetro era, por decir, de 20, tiene un diámetro como de 5. Quiere decir que el flujo que entre acá de agua va a ser mucho menor, la presión aumenta y la transferencia de calor va a ser casi nula, porque imagínense el grosor de esta tubería. Igual acá, es mínimo lo que ha quedado, ¿no? Estas son las famosas incrustaciones o depósitos. Vamos a ver el fundamento. Las incrustaciones se mantienen firmemente unidas a la superficie metálica y no son arrastradas por la corriente, están pegadas, parece que formaran parte de la tubería. Existen depósitos que están formados por ciano, que es como el lodo, que es un material blando, no adherente. Existen también depósitos biológicos, que son lamas bacterianas, hongos, algas, que se adhieren a la superficie mojada y atrapan las materias en suspensión. Los productos de la corrosión que forman depósitos no lo hacen de manera uniforme, sino que forman tubérculos en las superficies metálicas. O sea, cuando es corrosión, lo que se deposita no es algo homogéneo, sino que parece que tuviera como raíces. El depósito más común en las redes de agua es el carbonato de calcio. Se dan casos en que las incrustaciones llegan a bloquear el tubo, como hemos visto en las figuras. En tal caso, la operación debe suspenderse para proceder a una desincrustación mecánica o química. Las sustancias formadoras de incrustaciones son principalmente el carbonato de calcio, el hidróxido de magnesio, el sulfato de calcio y la sílice, debido a la baja solubilidad que presentan estas sales en el agua. Estas incrustaciones forman depósitos duros muy adherentes, difíciles de remover, algunas de las cuales más frecuentes de este fenómeno son las siguientes. Ya hemos visto, excesiva concentración de sales en el interior del equipo. El vapor o condensado tiene algún tipo de contaminante. Transporte de productos de corrosión a zonas favorables para su precipitación y una aplicación inapropiada de productos químicos. Estos son los detonantes de las incrustaciones. Vamos a ver la erosión, que es el tercer problema. De manera general, la erosión es un proceso físico en el cual se tiene un desgaste gradual de una superficie por medio de abrasión, como por ejemplo el acarreo de partículas de arena a alta velocidad en el interior de una tubería. ¿Qué es la erosión? Es el desgaste, es un desgaste físico por algo que comienza a ser como lijar. Por eso decimos que tiene que haber un producto abrasivo. Las altas velocidades y las turbulencias que se producen en las tuberías pueden causar deterioro por la erosión. Estos son los factores. La alta velocidad con que entra el fluido, en este caso el agua, y las turbulencias que se producen por la acción de los flujos. Cuando existen suspensiones, el impacto de estas partículas pueden desgastar la superficie metálica con gran rapidez. La erosión de los productos de la corrosión también incrementa la propia acción corrosiva, lógicamente.
hay algo que está lijando, pues lógicamente va a aumentar la acción corrosiva. Tipos de erosión. Los mecanismos potenciales que pueden provocar daños significativos por erosión son erosión por partículas, si hay arenas, si hay algún tipo de partícula, pequeña micropartícula, si hay algún tipo de aditivo que se le ha agregado al agua y que está dada por partículas, pues eso va a ocasionar por la velocidad y por las turbulencias que las superficies metálicas se comiencen a desgastar. También la erosión por gotas de líquido, erosión por corrosión, erosión por cavitación y erosión por vapor. Todo esto lo han visto ustedes también el día de ayer. Entonces, donde más se da la erosión es en superficies, por ejemplo, en los codos, donde el flujo va a golpear el codo porque viene a velocidad y acá se va a generar una turbulencia. Por lo tanto, en estas zonas complicadas es donde se va a desgastar más los equipos. Los factores predominantes de la erosión son la velocidad que lleve el flujo, la temperatura y la concentración de sólidos. Estos son los parámetros que son determinantes para que se dé la erosión, la velocidad del flujo, la temperatura y la concentración de sólidos. Insistimos en que hay equipos por el tipo, por ejemplo, acá en el codo, que se va a dar una mayor erosión que un tubo longitudinal sin ningún tipo de curva, ¿no? Acá también se daría más la erosión. Acá, por ejemplo, es como un Venturi, tiene un adelgazamiento del tubo, una disminución de diámetro para luego proveer mayor velocidad al sistema. Vamos a ver los crecimientos biológicos, llamados también lamas, ¿no? Los crecimientos de lama, que pueden ser bacterias, hongos o algas, dependiendo de la localización, pueden afectar la eficiencia de los equipos de transferencia de calor. Los crecimientos biológicos también contribuyen a la corrosión y producen olores en el agua, lo cual limita su utilidad. Producen corrosión, terminan depositándose y le dan al agua olores desagradables. Acá vemos los crecimientos biológicos, generalmente son de color verde. Contaminación. Dice, entre todos los problemas creados por el uso industrial del agua, el de la contaminación es el más difícil y donde el control tiene mayor costo. Se consideran en este tipo como contaminantes las grasas, aceites, espumas, algunos hidrocarburos, todo lo que se echa por el desagüe y que proviene de grandes industrias que no hacen un tratamiento al agua para poder vertirlas a la red y terminan en el río y luego en el mar formando grandes lagos islas de contaminantes. El hombre no puede usar el agua sin añadirle algo. Mientras más se use el agua, mayores serán las cantidades de impurezas que se le incorporan y más grandes resultan las posibilidades de contaminación. Acá vemos una contaminación del agua por un derrame de petróleo que es terriblemente peligroso. El impacto que ocasiona la naturaleza es de gran magnitud porque sobre el agua va a matar todo lo que hay debajo, va a impedir la transferencia de oxígeno, no se va a dar los procesos de fotosíntesis y se va a consumir el oxígeno y todo lo que hay debajo se va a morir. Algunos productos industriales de uso muy común y que pueden causar cambios ambientales son la espuma de las corrientes de agua producida por tensoactivos, residuales, surfactantes, detergentes sintéticos, ¿no? Antes los detergentes no eran biodegradables. La espuma que se formaba en tu lavatorio, en tu lavadora, en tu lavadora, terminaba en el mar. Ahora son de cadenas más largas y esta espuma se puede romper de tal forma que va perdiendo cantidad la espuma y va disminuyendo su acción contaminante. Bueno, acá vemos vistas de contaminación, lo que produce la contaminación en el agua. Acá son productos radioactivos muy peligrosos, las espumas
termina matando especies, son plásticos acá, mata especies y plásticos. Acá hay un derrame de petróleo y acá pues hay una explosión. Bien chicos, con esto hemos terminado entonces hemos cerrado el tema de ayer sobre problemas creados por el uso del agua en la industria.